Bueno, espero que se encuentren todos muy bien. En nombre del Centro Argentino de Ingenieros le damos la bienvenida y les agradecemos una vez más que nos sigan acompañando en las charlas CAI. El panel de hoy se titula La economía del conocimiento en la Argentina, situación actual y oportunidades hacia el futuro. Agradecemos especialmente al señor Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, quien va a acompañar al vicepresidente del CAI, el ingeniero Pablo Bereciartúa. Es una charla que va a ser de 10:30 a 11:30, quizás se estire un poquito más con el tema de las preguntas, pero no importa. Esta charla, como las anteriores y las que vengan a futuros, las van a poder encontrar en el archivo audiovisual del CAI, ingresando en cai.org.ar. Ahí están todas. También les cuento que simultáneamente estamos transmitiendo esta charla por YouTube. También pueden ingresar al canal de YouTube del CAI y ahí se encontrarán las charlas anteriores también. La metodología de la charla va a ser la de siempre, donde va a haber un momento de unos 40 minutos aproximadamente de exposición y de conversación entre los oradores, y después el momento donde se van a compartir las preguntas del público, para lo cual, como siempre, les pedimos que las vayan dejando en el chat por escrito, nosotras las recopilamos y al final se comparten. Bueno, no quiero sacar ni un minuto más, voy a presentar formalmente al señor Luis Galeazzi para después darle la palabra a Pablo Bereciartúa. Luis Galeazzi se desempeña actualmente como director ejecutivo en Argencon, siendo el máximo responsable ejecutivo a cargo del desarrollo de la marca Argentina en los mercados internacionales de servicios de conocimiento. Lidera el objetivo de posicionar al país en el contexto internacional como un proveedor de servicios de alto valor intelectual. A través de la educación y la acción social e institucional, Luis busca devolver a la sociedad la experiencia recogida en sus 35 años de vida profesional. Su amplia experiencia abarca una larga trayectoria en el mundo corporativo, desempeñando cargos de liderazgo y management en diversos rubros como el financiero, la banca y las telecomunicaciones. Además, se desempeñó como director de consultoría en distintas firmas y ejerció como docente en la Universidad Austral y en la de El Salvador. Con esto lo presentamos al señor Luis Galeazzi y le doy la palabra al ingeniero Pablo Bereciartúa. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Verónica. Buenos días a Luis también. Gracias a Luis. Vamos a dar inicio entonces a este panel y lo voy a hacer con una presentación que quiero compartirles. Ahora voy a compartir la pantalla. Ahí se ve. Ahí se ve, ¿no? Creo Sí. que ahí se ve pantalla completa también, ¿no? No, Bueno, muy todavía bien. no se ve como presentación completa todavía, Pablo. Ahí está perfecto. Bien. Bueno, vamos a arrancar este panel haciendo lo voy a hacer yo, una introducción, pero sobre todo haciendo una afirmación, que es que este es un tema que es central, creo yo, para el futuro de la Argentina, claramente. Estamos en este momento atravesando todos un momento muy particular con la pandemia, y esa pandemia, como hemos visto también en varios de los eventos que ha organizado el Centro Argentino de Ingenieros, también está sirviendo como un catalizador de cambio, de muchos de los cambios que ya estaban ocurriendo en la sociedad. Y esos cambios generan enormes oportunidades. En el corazón de ese cambio está la innovación, está la capacidad de generar nuevos servicios, de generar valor, de generar nuevos productos en base al conocimiento. Y la Argentina tiene, como todos sabemos, un enorme desafío hacia adelante de generarse a sí mismo una estrategia de desarrollo. Esa estrategia de desarrollo cuenta hoy con una experiencia reciente, importante, institucional, que es haber logrado la democracia y haber garantizado un marco institucional con el cual tomar las decisiones de cómo queremos crecer como país. Ahora, la gran pregunta hacia adelante es cómo utilizamos ese marco institucional para tomar decisiones inteligentes, cómo hacemos para que
ese marco institucional empiece a recibir información, empiece a recibir ideas y genere una estrategia de crecimiento, de desarrollo para el país, que sea desde ya inclusiva, que atienda las necesidades y las urgencias, pero que cree valor sustentable, que genere empleo de calidad, que genere ingresos de calidad para los argentinos, para la sociedad, y que lo haga de tal manera que esas oportunidades, de manera sustentable, se transformen en posibilidades de desarrollo de las personas, en posibilidades de crear. El principal activo, creo yo, que estamos viendo en las últimas décadas, este gran cambio que se da en la sociedad, pasa por humanizar a los países, generar la mayor cantidad de posibilidades para que las personas se desarrollen, que ejerzan los valores humanos que todos tenemos. Y en el corazón de esa propuesta está el conocimiento, en el corazón de esa propuesta está la posibilidad de interactuar las instituciones y las personas para crear soluciones, para crear bienestar, hacerlo de manera sustentable. De manera que el marco en el cual queremos plantear este panel es en el marco de pensar concretamente en cómo hacemos y cómo sumamos esfuerzos, instituciones, en este caso Argencon y el Centro Argentino de Ingenieros, para colaborar en esa visión de país, para lograr que se tomen las decisiones que hagan falta y que se dé ese cambio cultural, que vemos y podemos notarlo en ejemplos de países que ya eran países de alto bienestar y en países que se han sumado a esa categoría de sociedades de alto bienestar en las últimas décadas. En todos ellos hay un factor común para que ese bienestar sea sustentable, que está dado en el uso del conocimiento para crear valor. La Argentina tiene, todos seguramente los que estamos participando de este panel, podemos mostrar ejemplos, una larga trayectoria y una enorme capacidad humana para generar innovación, para generar conocimiento. El gran desafío es cómo transformar eso en riqueza concreta para las personas. Así que allí es donde quisiera poner el debate. El segundo aspecto que me interesa marcar en esta introducción es el rol significativo de la ingeniería. La ingeniería es protagonista principal de los cambios que están sucediendo, que tienen desde ya un factor muy importante en la innovación tecnológica, en la innovación organizacional, en la nueva forma que tenemos de comunicarnos gracias a las tecnologías y de crear gracias a nuevas tecnologías, tanto ideas y servicios intangibles y tangibles como también productos. Al mismo tiempo vemos una enorme posibilidad de producción de alta calidad descentralizada cada vez más y de la posibilidad de que esas nuevas capacidades generen también nuevas empresas. Me parece que esa es la segunda idea que quisiera rescatar en este panel y también, por supuesto, tratar con todos ustedes en el último tramo de esta presentación cuando abramos a preguntas y a comentarios. Para completar esta introducción quería compartir con ustedes algunas filminas, algunas imágenes que me ayudan a centralizar estas dos ideas fuertes. La idea de que la Argentina está frente a un cambio cultural y que ese cambio cultural construye sobre la institucionalidad que le hemos dado al país, pero tiene que llenarla de contenidos y los contenidos deben pasar alrededor de crear riqueza sustentable. En el corazón de esa riqueza sustentable está la innovación y el conocimiento. Y la segunda idea es darle el protagonismo a la innovación tecnológica, a la innovación organizacional y, en definitiva, a la ingeniería, que es uno de los pilares fundamentales para que esta economía del conocimiento funcione, donde la Argentina tiene ya grandes capacidades y puede multiplicarlas rápidamente generando empleo y riqueza. Entonces, voy a dar algunas imágenes que nos dan la idea de lo que estamos transitando. Esta es una curva de adopción de tecnologías en el tiempo, que seguramente muchos de nosotros ya hemos visto, pero sirve para tomar noción de que estamos realmente en una etapa muy particular. Y esa etapa es una etapa en la cual la innovación es central y la economía y las instituciones, la organización del trabajo, tiene que adaptarse y tiene que sacar beneficio de esos cambios.
Pasamos de una economía principalmente organizada alrededor de la escasez a una economía principalmente organizada alrededor de la abundancia. Y eso requiere que las instituciones públicas, privadas, la organización en general, la organización del trabajo, incluso la organización gremial, entiendan ese cambio y se beneficien de ese cambio. Me interesa, y por eso lo traigo acá, compartir con ustedes un libro que ha salido recientemente, que se ha publicado hace 2 o 3 meses, de Matt Ridley. Matt Ridley es un británico, es empresario, periodista y actualmente es miembro del Congreso del Parlamento británico y ha escrito este libro que se llama How Innovation Works. Y es un libro que resume, creo yo, muy bien la introducción a este panel. Muestra claramente que la innovación es central para la prosperidad de las sociedades y lo ha sido toda la historia y lo es cada vez más, pero también hace y cambia una serie de mitos alrededor de la innovación que creo que son centrales para plantear esa estrategia de país de la que hablamos. La segunda imagen que me gustaría mostrarles es esta imagen, que es una curva que representa uno de los principios de la economía tradicional, la economía de la escasez, que es los retornos decrecientes a la escala. Y claramente lo que vemos acá es cómo la innovación modifica eso. Es decir, que deja de ser central para los sistemas económicos la idea de escasez. La innovación es exactamente lo opuesto a la escasez. Cuando uno comparte una idea, multiplica riqueza. El juego no es un juego de suma cero. Y eso es algo que lo tenemos que entender. En un país como la Argentina, que además es un gran jugador en commodities, donde sí hay una relación concreta de escasez entre oferta y demanda, el gran desafío que tenemos es cómo usamos esa riqueza basada en ese entendimiento de los commodities para pasar a la economía de la abundancia. Y allí creo que todas las instituciones tenemos que sumarnos en esa idea de que entramos en una etapa de retornos crecientes a la escala y no decrecientes, y que la contracara de esa moneda es que también es muy rentable trabajar en pequeñas escalas. Y allí quiero mencionar una idea simple para la Argentina, que además de los unicornios, que hemos visto en algunas presentaciones en el Centro Argentino de Ingenieros recientemente y que son muy importantes para fomentar el crecimiento de la Argentina, también tenemos que pensar en las pymes. Hay una cuenta muy simple que podemos hacer para entender eso. En Argentina tenemos más de 500.000, más de 500.000 pymes. Si simplemente consideramos que dando los incentivos adecuados, un 10% de esas pymes puede transformarse en una exportadora de bienes y servicios por solo $1 millón anuales, esa simple cuenta y regla de 3 simple nos marca que la Argentina, con ese esfuerzo sobre un 10%, dentro de una visión estratégica, puede generar del orden de $5.000 millones de exportación de servicios de valor agregado. Muchos de ellos con un gran componente de innovación, de creatividad, y todos ellos asociados a la posibilidad de un empleo de calidad, de un crecimiento y de una mejora en la calidad de vida. Acá vemos cómo ese cambio, esta es una tabla que resume y mezcla empresas con economías, en este caso nacionales. Existen también tablas de este tipo que mezclan estos datos con economías de las ciudades, que ya vamos a ver que son centrales también en esta planificación y en este cambio del cual estaba hablando, cómo esas organizaciones pasan a ser centrales. Tenemos que crear los incentivos para que en la Argentina no solo las empresas no se vayan, sino que se queden y que crezcan, que elijan la Argentina, que generen a la Argentina como su plataforma o una de sus plataformas para participar de la creación de valor y del desarrollo de innovación. Una imagen que a mí siempre me resultó muy gráfica, que es de un premio Nobel en economía reciente, que es William Nordhaus, es esta imagen de la economía de los Estados Unidos. Lo que ustedes ven allí, de una manera muy gráfica, es cómo el PBI de los Estados Unidos se distribuye por código postal. Es decir, que en cada pequeño pedacito del territorio de los Estados Unidos está coloreado y representado con curvas de nivel cuál es el aporte que hacen al PBI de ese país. Y lo que van a ver es que hay un grupo de lugares del territorio que generan un aporte extraordinario, que son todos los picos en color rojo que ustedes ven,
de riqueza a la economía de los Estados Unidos. Lo mismo se puede ver en otros países y en otras regiones. Y eso representa una idea muy importante, y es que la innovación, la economía del conocimiento, tiene también una dimensión espacial, y que tenemos que incorporar en esta visión también dónde y cómo promovemos la economía del conocimiento y la innovación en el territorio. Parte de ese plan para la Argentina que tenemos que pensar tiene que tener esta dimensión. ¿Cómo hacemos que un país altamente urbanizado como la Argentina, más del 90%, del 92% de nuestra población es urbana, lo cual es un activo importante para participar de la economía del conocimiento, se da a sí misma una capacidad de crear estos picos y de hacerlos crecer? Y con esto vuelvo al esquema que estaba en la imagen inicial que les compartí. Este es el índice de innovación de los países que se viene calculando hace varios años. Y aquí está la curva. Ustedes en el eje independiente, en el eje X, tienen el ingreso per cápita de los países. Y en el eje dependiente tienen el índice de innovación, es decir, un conjunto de variables que representan de una manera proxy cuál es la capacidad que tiene ese país de generar innovación. Y lo que van a ver es que esa curva, volviendo a la economía de la abundancia, no es una curva recta, sino que es una curva con crecimiento exponencial. Y claramente, si simplificásemos esta curva, veríamos que hay tres grupos grandes de países. Están los países muy competitivos, que tienen alto ingreso per cápita y generan mucha innovación, que están en este extremo de la curva. Están los países recientemente innovadores, entrando en la economía de la innovación. Miren China, también miren India acá. El área de este círculo representa el tamaño de esa economía. Y lo que van a ver es que esos países innovan más que el ingreso per cápita que tienen. Y son países que claramente, si uno proyecta la dinámica que se está dando en la economía mundial, van a ir creciendo, porque están innovando más que su ingreso per cápita, van a ir creciendo hacia países de mayor ingreso, de mayor bienestar. Y luego tenemos países que están por debajo de la curva, donde encontramos a la Argentina, que son innovadores que en este análisis se los considera innovadores eficientes. Son eficientes porque tienen un ingreso per cápita relativamente alto respecto del nivel de innovación que son capaces de generar. Entonces, claramente estos países, si solo se mantienen con el nivel de actividad que tienen hoy, van a ir decreciendo en términos relativos en la curva. El gran desafío, como dijimos antes, de un país relativamente rico como la Argentina es entender que este es el cambio de dinámica y entender que es un cambio que trae enormes beneficios, que cambiar esta cultura y sumarle al cambio institucional que ya hemos logrado, que es el de decidir en base a una república y con reglas democráticas. Si a eso le sumamos una estrategia de desarrollo del país que esté basada en el conocimiento, vamos a poder recorrer la misma trayectoria que los países que vemos en esta curva. Acá vemos la performance de la Argentina en los últimos años, como ha tenido una evolución modesta, diría yo, y claramente lo que vemos es que en los últimos años incluso se ha achatado, ha crecido relativamente, pero luego se ha achatado y está en un decrecimiento actual. Entonces el desafío que tenemos hacia adelante es inmenso, y con esta introducción quisiera pasarle la palabra a Luis y pedirle a él que, en base al trabajo que viene haciendo Argencon, comparta con nosotros cuál es un diagnóstico de la economía del conocimiento en la Argentina, y también que seguramente sobre el final de este panel que estamos compartiendo avancemos a cuáles pueden ser ideas y una agenda de instrumentos, de políticas que el país tiene que ir incorporando para lograr avanzar en la línea en la cual estamos conversando. Gracias, y le cedo la palabra a Luis. Muchas gracias, Pablo. Muy amable y muy interesante tu introducción, y además muy oportuna, porque yo creo que da el marco exacto a lo que es el objetivo de Argencom. Argencom es una asociación de empresas que actúan en la economía del conocimiento con foco exportador. Nosotros pensamos que la economía del conocimiento es esencialmente global, por lo tanto, estar presentes en la economía del conocimiento es tener una presencia global, tener calidad, know-how, productos, servicios que podamos vender al mundo. Y esa es nuestra clave, nuestra esencia.
Entonces, en Argencom nos reunimos un conjunto de empresas que tenemos la preocupación de incrementar el valor de nuestro conocimiento aplicado en productos y servicios para llevarlos al mundo. Esto es esencialmente. Por lo tanto, hacemos seguimientos bastante estrictos de cómo viene nuestra posición relativa en el mundo, de esto vamos a hablar en un minuto, y de cuáles son las palancas que necesitamos para que Argentina tenga un rol protagonista en la región y un rol efectivo en el resto de la comunidad mundial. Miramos mucho la evolución de las exportaciones y nos posicionamos dentro de ese universo de exportaciones para ver cómo nos está yendo, dónde mejoramos, dónde empeoramos, y realmente los signos que estamos recibiendo son signos de cierta preocupación que queremos compartir. De hecho, lo hemos hecho siempre con el gobierno, porque una parte nuestra de nuestra misión es explicar la economía del conocimiento, el valor que tiene y el valor potencial que tiene a todas las autoridades. Si me permiten, voy a hacerlo a través de una presentación. Obviamente la presentación es solo un apoyo. Les voy a pedir que hagan todas las preguntas que quieran y entrar porque lo más rico que tiene este debate es la posibilidad de intercambiar ideas y criterios acerca de dónde tenemos que ir. La ingeniería está en el medio de la economía del conocimiento. Si nosotros avanzamos en la visión de la economía del conocimiento, tenemos que identificar básicamente su estructura. La economía del conocimiento parte de un conjunto de empresas de alta tecnología, que básicamente son las que están más cerca de la producción de ciencia y tecnología para traducirla en innovación y ponerla en el circuito económico. Empresas ahí que podemos mencionar icónicas como, por ejemplo, INVAP, en el campo de la ingeniería y en la física, o empresas como Bioceres en el campo de la biotecnología, estas empresas, ITEC en el campo de la petroquímica. Es decir, empresas que tienen una posición de liderazgo que vincula la producción de nuestra ciencia y tecnología. Gracias a Dios, Argentina tiene fuertes bases científicas a la traducción de ese valor en el mercado a través de productos y servicios. Hay un segundo grupo, que son las empresas nativas de la economía del conocimiento, que son empresas que han nacido en la época, en la era del conocimiento, ya nativas, ya han introducido en sus modelos de negocio las ventajas tecnológicas y las ventajas cognitivas de esta época. Ahí tenemos fuertemente empresas de perfil como la Ley de Economía del Conocimiento marca, nanotecnología, tenemos industrias informáticas, industrias de telecomunicaciones, servicios profesionales de alto valor, en los cuales está la ingeniería, y una cantidad de audiovisual, videojuegos, empresas e industrias que han nacido con la era del conocimiento y se han modelado dentro de ese modelo. Luego tenemos un tercer nivel de empresas, que son las empresas que ya existían en la economía tradicional y que están haciendo un tránsito a la transformación digital. Acá hablamos de las empresas de todos los vertientes de la economía tradicional, el campo, la manufactura, el transporte, el turismo, la educación, la medicina, bueno, todas empresas industrias que ya preexistían y que están haciendo una incorporación paulatina, progresiva, de los desarrollos de la era del conocimiento para mejorar su productividad, mejorar sus cadenas de valor y generar saltos de valor. Y finalmente tenemos la sociedad digital, que son básicamente los ciudadanos que incorporan en sus hábitos y en su vida las innovaciones que van percibiendo de la comunidad científica, tecnológica y económica en sus modos de vida. Y acá la sociedad está en un violentísimo cambio. La pandemia está solamente enfatizando en la velocidad de ese cambio, pero es un cambio que ya se venía produciendo desde hace un tiempo y que está creando una verdadera sociedad digital, una verdadera comunidad que tiene principios, visiones, hábitos diferentes a los que tenían nuestros padres y nosotros mismos en nuestro momento. Por lo tanto, el conjunto de todo esto podemos decir que es estos 4 niveles conforman lo que podemos llamar el espacio de la economía y de la sociedad del conocimiento. Si vamos a los números, estos son los números del año pasado,
nosotros hemos exportado 6.088 millones de dólares, que es un 7% menos de lo que se había exportado en el año 2018. Es decir, Argentina viene cayendo en su capacidad exportadora. Si descomponemos este valor por sus conceptos, vuelvo para atrás, tenemos que lo principal son las exportaciones de servicios profesionales y técnicos, dentro de los cuales luce los 275 millones que se exportan en servicios de arquitectura, ingeniería y sectores técnicos. Acá está la exportación simple de lo que se puede facturar como servicios de ingeniería exportados al mundo desde Argentina. En este conjunto tenemos la preocupación de que el año pasado ha sido un año realmente malo, un año hostil en la economía, en el mapa económico, en el universo normativo. Es decir, Argentina no ha dado condiciones para el desarrollo de una economía positiva, con lo cual el desarrollo de las industrias del conocimiento han sufrido como ha sufrido toda la economía, y el resultado de ese sufrimiento es esta reducción del 7% en el volumen exportado. Hay que reconocer que el año pasado fue particularmente malo por muchos motivos. Hubo cambio de gobierno con una incertidumbres acerca del rumbo político, ideológico que se iba a tener, paralización de la Ley de Economía del Conocimiento que finalmente no se ejecutó, problemas en el mercado cambiario, con distintas formas de cepo, devaluación de prácticamente el 50%. Es decir, fue un año de una austeridad económica fuerte, y la economía del conocimiento pudo mantener, a pesar de toda esa gravedad, un nivel de exportaciones que no bajó de los 6.000 millones de dólares. Si proyectamos esto a lo que es lo que la economía del conocimiento puede darle al país, quiero detenerme en este cuadro porque creo que es el cuadro que mejor explica lo que nosotros somos capaces de hacer. Nosotros somos un sector que tiene la capacidad de producir divisas, porque toda nuestra exportación no requiere, o prácticamente requiere, muy bajo nivel de importación. Por lo tanto, tenemos un saldo neto de nuestra balanza exterior positivo en un país que necesita las divisas como el agua. Es decir, somos un sector que probablemente pueda ofrecerle al país una capacidad sustentable, permanente y creciente de ingreso de divisas. Somos un país que necesita superávit fiscal, y nuestro sector lo provee, porque nuestro sector crea trabajos en blanco, trabajos registrados de población de alto y medio valor económico, con lo cual eso genera una masa salarial que se vuelca en las distintas provincias y lugares del país, creando fuente de recaudación fiscal constante. Es un sector que le provee al resto de las industrias la transformación, es una palanca de productividad para el resto de las industrias. Tenemos despliegue federal en el sentido de que nuestros sectores, nuestras industrias se ubican en todo el país. Capacidad de operación remota que es prácticamente ilimitada, como se ha probado últimamente en la pandemia. Generamos un ecosistema que es un ecosistema amplio, que integran startups y empresas pequeñas con empresas que están en proceso de maduración, empresas ya consolidadas y corporaciones globales que exportan al mundo. Es decir, nuestro ecosistema es un sistema integrado, completo, que parte, digamos, su base en la ciencia y la tecnología y termina en la exportación. Obviamente, todo lo que es innovación es esencial para nuestra actividad. Nosotros somos naturalmente el sector que más dependencia tiene del nivel de innovación tecnológica, porque estamos en la frontera del desarrollo. No existiríamos como sector exportable si no tuviésemos una tasa de innovación suficientemente amplia, con lo cual la relación con nuestros centros universitarios y de ciencia y tecnología es esencial. Ocupamos el 7% del empleo del país. Y probablemente podamos ocupar mucho más que esto. Hoy en día somos empleos formales, según el INDEC, que están registrados en esta industria, y una cantidad de freelancers que es muy difícil de estimar, pero es muy, muy alta también. Partimos de la educación pública. Nosotros transformamos educación pública en valor exportable. Educación pública, talento, empleo, exportación. Ese vector es un vector constante, es un vector de generación de valor permanente. Contratamos empleados de todos los sectores económicos, de todas las, una población femenina muy alta,
realmente la única barrera de ingreso que tiene nuestro sector es el conocimiento. Por lo tanto, todo aquel que con plena ocupación. Tenemos total autonomía en el concepto de que nosotros podemos desarrollar esta industria con muy bajo nivel de inversión externa, porque en muchos sectores, no en todos, pero en muchos sectores, digamos, la instalación, el crecimiento, por ejemplo, en el sector informático, en el sector de algunos servicios profesionales, no requiere la creación de fábrica, la creación de política de transporte, etc. Somos una economía elástica que es capaz de reaccionar a estímulos. Y finalmente tenemos este potencial de 1.000 billones de porciones en clase si seguimos las tasas de crecimiento mundial. Perdón, Luis, discúlpame Por lo que te tanto, moleste. Hola, Luis. Se está cortando tu sí, conversación. No sé si tiene que ver también con un problema de tu red, porque en tu presentación también sale un aviso. Si te parece, Luismar, comparte tu presentación en el punto en que estabas, a ver si por ahí podemos mejorar un poco. ¿Te parece? perfecto. ¿Me escuchás bien ahora? Sí, igual estás un poco ¿Me frisado, escuchás? pero vamos a probar así. Ahora vos le indicás a Luismar por dónde estabas. ¿Te parece, Perfecto. Pablo? Así seguimos y no se corta tanto, ¿no? Sí, 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 perfecto, perfecto. comparto. Estamos en este slide, lo hemos recorrido. ¿Mm? ¿Me reciben, Bien. por favor? Sí, 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 Luis. Perfecto. Entonces les Seguimos decía acá. que básicamente nuestro sector le da una oferta integral al país, una oferta de un valor completo, social, económico, en todo sentido. Es difícil no entender esto, es difícil que la economía del conocimiento no se perciba como un sector de altísimo valor estratégico para la Argentina. Avanzando un poquito más, voy a ponerme aquí, estamos en cuáles son los números como tendencia. Nosotros vemos acá que la economía del conocimiento exporta estos 6.000 millones de dólares, pero está perdiendo, y acá fíjense, valor en el share global. En el año 2010 representábamos el 0,44% de las exportaciones globales, en el año 2018 el 0,27%. Esto está de acuerdo a la última estadística que emitió la Organización Mundial de Comercio. Esta caída en el share global es una caída preocupante, que básicamente marca dos cosas: que nuestras exportaciones están amesetadas y que el mundo crece más que nosotros. Nosotros no estamos creciendo al nivel del mundo en el desarrollo de nuestras exportaciones de conocimiento. Y esto es una señal de alarma que no tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con una secuencia de gobiernos y con un hecho esencial, que otros países desarrollados una integración público-privada y una base de política pública mucho más eficaz que la nuestra. Nuestra propuesta de política pública para el sector está atrasada. Y el único vector que teníamos de apoyo claro, que era la ley de software, se ha detenido en el año pasado, porque ha terminado la ley de software el año pasado, y no tenemos una nueva ley que le haya sucedido. Este vacío normativo, esta gran, yo diría, incertidumbre sobre qué es lo que viene, es paralizante. Es realmente un factor de detenimiento, de atraso en el desarrollo de esta economía que necesita el impulso necesario de la coordinación público-privada. Esta es una preocupación central que tenemos y es una explicación que le hemos dado al gobierno, tanto actual como el anterior, acerca de la indispensable necesidad que Argentina tenga un marco normativo que le permita hacer un desarrollo de acuerdo a lo que el mundo está creciendo, es decir, solamente acompañar el desarrollo mundial. Esta es la secuencia de empleo que más o menos muestra el mismo amesetamiento de la última década, con el valor de que no hemos perdido empleo privado en un país que ha decrecido su empleo privado en los últimos años. Si nos comparamos al resto del mundo, fíjense las tasas de crecimiento. Argentina del año 2010 al año 2018 creció 18% en sus exportaciones de economía del conocimiento. Los países líderes asiáticos crecieron 157%. Los países de Europa del Este crecieron 74%. Los países de nuestra región crecieron en promedio 34%.
estamos realmente atrás. El promedio mundial de crecimiento en este periodo de 8 años fue del 92%, respecto de nuestro crecimiento del 18%. Es decir, el atraso es notable, el atraso es imposible de ocultar. Es decir, estamos corriendo más despacio que lo que corre el mundo, en un momento en que el mundo está despegando en lo que es la economía de servicios y en particular en la economía del conocimiento. Si nosotros hubiéramos crecido al ritmo del promedio mundial en estos últimos 8 años, hubiéramos creado 98.000 puestos más de trabajo y 4.000 millones más de exportaciones. Es decir, en lugar de 6.000 millones de exportaciones, estaríamos exportando 10.000 millones, de haber tenido el crecimiento del promedio mundial. Y si nos comparamos con los sectores que son más agresivos en el crecimiento, como el bloque asiático, hubiéramos crecido casi 200.000 empleos y casi 7.500 millones de dólares en esa comparación contra los líderes en el crecimiento mundial. Si nos comparamos en la región, fíjense que nuestro país ha crecido el 18% cuando Costa Rica crecía el 141%, o cuando Uruguay crecía el 262%, o Colombia o Perú el 68%. Es decir, estamos en un cuarto de velocidad de crecimiento respecto de Colombia o Perú. Y esto sin considerar el año 2019, que es un año donde nosotros decrecimos, con lo cual este cuadro, este año que viene, va a ser más grave que el año pasado. Es decir, estamos perdiendo posición relativa en nuestra región. Las empresas están fugando empleo hacia otros países. Es decir, están creciendo más en otros países que en Argentina, o inversiones no vienen a Argentina y van a otros países. En una economía donde el empleo y las oportunidades son tan fluidas, esta pérdida de atracción, esta pérdida de competitividad es un factor de enorme preocupación. Nosotros estamos en un momento grave en el cual estamos perdiendo no solo negocios en ese sentido, sino básicamente un vector de crecimiento social y económico para todo el país. Si vemos esto en términos de escenarios de crecimiento, fíjense que en la tasa de crecimiento mundial proyectado, un escenario positivo o negativo, podría variar en los próximos años, hablamos de la próxima década, entre el 4 y el 7%. Nosotros, según la política que tengamos, según la política pública y el desarrollo de nuestro sector, podemos crecer al nivel de los países líderes, como alguna vez crecimos al comienzo de este siglo, a nivel del 10%, o en un crecimiento moderado del 6%, o en un crecimiento conservador del 3%, o si seguimos como en los últimos 2 años, vamos a decrecer a una tasa que en el último año fue del 7%, esto está proyectado a una tasa de decrecimiento del 3%. Esto nos llevaría a exportaciones de o 16.000 millones de dólares, o sea, 3 veces lo que exportamos hoy en día, 11.000 millones de dólares, 8.500 millones de dólares o 4.000 millones de dólares. Es decir, estamos en un punto de inflexión. O tenemos y creamos una política pública a favor del sector que nos permita crecer en el ritmo de los que crecen, en el ritmo del promedio mundial, o nos seguimos cayendo. Eso creará un volumen de empleo que pueden ser desde 400.000 empleos nuevos, o sea, duplicar la base de empleo, a mantenernos o incluso a reducir la cantidad de empleo que tenemos. Argentina enfrenta un cuadro de riesgo, en el cual si no se toman decisiones oportunas, vamos a perder el valor de esta economía. Entonces, este es el punto de decisión que tenemos hoy en día. O vamos hacia un liderazgo regional, o vamos a una disminución paulatina, una disolución paulatina de nuestra capacidad competitiva, como está ocurriendo en estos últimos años. Y de esto, lo único que va a poder mover la decisión en un escenario o en el otro es si tenemos o no tenemos una política pública adecuada para el sector. Política pública que sí tienen los otros países. Nosotros competimos con países que tienen políticas mucho más inteligentes, agresivas, enfocadas en este sector. Entonces, la clave está aquí en el diálogo con la política, es decir, los gobiernos, los congresos, las provincias, para explicar que esto es así y que nosotros, si no reaccionamos, perdemos el barco, para decirlo en forma directa. Por lo tanto, el punto de atención, lo que Argencom está tratando de darle a los gobiernos, porque no se trata de un gobierno, se trata de los gobiernos, se trata de la política, se trata de los partidos políticos, se trata de los gobiernos provinciales, es el valor que tiene esto.
Y hay reacciones positivas. Hay, por ejemplo, lo que se está desarrollando en Mendoza, que es una política pública provincial respecto a la economía del conocimiento. Seguramente Carlos Palotti, que creo que está por ahí, nos podrá contar algo de lo que se está haciendo en Mendoza, pero hay cosas muy interesantes que se están haciendo en provincias que han entendido que acá hay un vector de crecimiento y desarrollo social. Si Argentina creciera al nivel de los países medios o los países líderes en el mundo, estaríamos pagando la deuda externa sin costo fiscal. Esto vale la pena detenernos un minuto. La promoción de la economía del conocimiento prácticamente no tiene costo fiscal porque el crecimiento económico del sector crea una base de recaudación fiscal que es mayor, que genera ingresos, superávit fiscal, o sea, que tiene ingresos mayores que el costo fiscal. Es decir, la política de promoción de este sector no tiene costo fiscal. Adicionalmente, el crecimiento de este sector genera las divisas que son suficientes para pagar este volumen de deuda. Acá están marcados en este cuadro los que son las amortizaciones de intereses y capital que se han pactado en la última renegociación de la deuda externa con los acreedores privados. Es decir, nosotros le podemos decir al país que sin costo fiscal este sector paga la deuda externa. Es decir, vamos a repetirlo despacito. Sin agregarle costo fiscal, el desarrollo de este sector a través de una política pública inteligente puede pagar la deuda externa. Esta es la oportunidad que tenemos, más allá de todos los beneficios sociales, todos los beneficios regionales, todos los beneficios en cuanto a equidad que podemos mencionar, como ya dijimos anteriormente. Esta es la oportunidad que tiene Argentina, esta es la oportunidad que tratamos de explicar, y creo que en esto estamos todos. A mí me da mucha alegría que los ingenieros pensemos como los abogados, pensemos como los contadores, pensemos como los informáticos. Es decir, acá hay un movimiento cultural que se está desarrollando en favor de explicar esto al mundo, de reconocer esto de que Argentina tiene esta capacidad y que la tenemos que aprovechar. Yo llego hasta aquí, obviamente estoy abierto a cualquier pregunta o consulta que quieran. Esto es un tema de debate, pero me encanta la posibilidad de plantear el debate. Así que muy agradecidos, Pablo y a todo el Consejo de Ingenieros por esta invitación. Gracias, Luis, gracias. Muy, muy bueno, muy claro. Creo que es muy relevante tener datos y poder ver qué es lo que está pasando con la Argentina y qué es lo que está pasando con el mundo. Creo que, volviendo a la introducción y como marco para lo que vos decís, los datos hablan por sí solos, y un gran desafío en la Argentina, creo yo, es salir de la agenda de coyuntura y mirar la agenda estratégica y generar esa visión de país. Yo quisiera pasar a las preguntas y comentarios, que hay varios, y si te parece, Luis, los vamos compartiendo. Pero bueno, arranco por los que voy viendo acá. Hay algunos que van para el mismo lado, pero arranco con uno que hace José Luis Roses, que me parece que vos dijiste varias cosas en esa línea, pero creo que la pregunta es muy relevante, y lo que dice es un poco en línea con lo que yo estoy diciendo. Bueno, dado que la economía del conocimiento claramente trae tantas ventajas y sería tan obvio que es así, la pregunta es cuáles son los principales obstáculos que ven desde Argencon para su crecimiento en la actualidad en la Argentina. Bueno, difícil de explicarlo, porque en realidad la suma de ventajas que ofrece la economía del conocimiento es absoluta, y paralelamente el ejemplo que nos dan otros países en cuánto foco le han puesto a esto y qué resultados están teniendo también es muy evidente. Por lo tanto, yo creo que hay un tema que es llegar a una especie de saturación de la argumentación para que la política entienda esto y se adapte al nuevo mundo, digamos, a la economía del nuevo mundo. Yo creo, y es una opinión personal, esto no hablo por Argencon, hablo por mí mismo, que mucho de nuestra política está seteada en la economía del siglo pasado, en una economía más bien de fase rígida, donde los activos eran fijos, el valor que se creaba era un valor más bien estático, y la economía del conocimiento es una economía esencialmente dinámica, esencialmente global,
el trabajo fluye de un lugar a otro en el mundo y esta dinámica es una dinámica indetenible. Está montada en la tecnología, no está montada en otra cosa que no sea la tecnología y básicamente en el conocimiento. El conocimiento es indetenible, no se le puede poner fronteras al conocimiento. Entonces, esto requiere que sea entendido. Es decir, para ponerlo de una forma explícita, es decir, un chacarero no puede agarrar su campo y llevárselo a Paraguay o a Colombia. Cualquier desarrollador de conocimiento en base a innovación puede hacer este trabajo en Argentina o en otro lugar, el mejor, el que le ofrezca mejores condiciones. Es decir, el trabajo del conocimiento es un trabajo que fluye. Argentina tiene una gran ventaja, que es un reservorio de talento, una capacidad, y una capacidad, no hablo en forma romántica, hablo en forma absolutamente objetiva. Es decir, el profesional argentino es bueno, resuelve, tiene capacidad ejecutiva. Esa es una capacidad natural que se ha desarrollado en Argentina, producto de décadas de educación pública y de educación universitaria, que con todos los problemas que podamos señalar, sigue siendo buena, o sigue siendo buena comparativamente con otros países. Esta es nuestra capacidad. Ahora, esta capacidad no alcanza por sí sola. Argentina necesita un marco de regulación, un marco de estabilidad, no digo estabilidad plena, no digo ser Suiza ni Suecia, pero necesita cierta pauta, cierta certeza de hacia dónde vamos, que en los últimos años se ha perdido. Y no hablo específicamente de los últimos meses, hablo de los últimos años. Es decir, ha habido mucho cambio de... Sí. Un poco en esa línea, te pediría si querés compartir del trabajo que vienen haciendo y que venís haciendo, ¿cómo es la relación con la política? Es decir, ¿cuál es la percepción que ves en la política? ¿Hay políticos que entienden esto? Y en el caso que lo entiendan, ¿dónde están las barreras para avanzar? ¿Las barreras son de índole fiscal principalmente o hay también un tema de entendimiento en la política? Hay un punto que yo creo que es crítico, que es el político tiene que entender que aparte de resolver la urgencia, necesita resolver el futuro. Y esto lo tiene que hacer al mismo tiempo. Es una trampa, es un dilema. Para que un tren avance hay que tener una locomotora potente y no solo vagones bien que funcionan, digamos. Yo tengo esta figura. Cuando uno sube al avión, la pauta de seguridad dice que primero ante un problema, primero póngase la máscara usted y después atienda a su hijo. Esto es una cosa difícil de entender, porque uno naturalmente tendería a atender primero al más débil. Argentina necesita las locomotoras. Argentina necesita que la política entienda que no solo tiene que ser, digamos, asistencialista, la política tiene que ser eficaz, tiene que producir valor, tiene que producir riqueza, pero la riqueza en el sentido pleno. Y eso requiere un pensamiento que, no hablo de un partido político, hablo de una cultura política, me parece que no termina de entenderse. Es decir, los vectores de crecimiento necesitan que se vea la realidad, que se vea cuál es la generación real de valor en una sociedad. Y que se genere política para eso, para fomentar ese crecimiento. Muchas veces y nombro un caso, que yo creo que es un caso fantástico que tiene Argentina, INVAP. INVAP es una empresa fabulosa, que le vende reactores nucleares a Egipto, a Argelia, a Australia, a Holanda. Es decir, es una empresa de altísimo valor. Bueno, las dificultades que ha pasado INVAP a lo largo de sus 40 y pico años de vida, y la forma en que casi heroicamente han sostenido esa empresa y ese valor, son dignos de mención. Nosotros necesitamos 10 INVAPs, 100 INVAPs en Argentina. Y eso no se puede crear si no es a través de un enfoque de política pública en ese sentido. Entonces, yo creo que le falta eso a la política. La política está muy, digamos, cautivada por el tema del asistencialismo. Y una verdadera política de Estado no solo es asistencialismo, requiere fomento de las actividades que crean valor futuro y valor constante y valor permanente. Te paso al siguiente tema, que son las leyes en discusión hoy en la Argentina, ¿no?
Para eso arranco con una pregunta que formula el ingeniero Horacio Salgado, que es, ¿cuál pensás que es el impacto de la ley de teletrabajo sobre la economía del conocimiento? Y desde qué lugar se puede impulsar la economía del conocimiento en términos de una política pública sustentable para el país. Bueno, excelente el ejemplo. La ley de teletrabajo es una ley orientada bajo el criterio de que el teletrabajo es una amenaza al trabajador de la cual hay que defenderlo. Entonces, no es una ley que se haya creado con un modelo de promoción, de empuje a la modalidad de teletrabajo, que es la forma en que todo el mundo está desarrollando el trabajo hoy en día, sino de protección, es decir, el teletrabajo amenaza al trabajador. Esto en la realidad no es así. Los trabajadores son los que más quieren trabajar. Nosotros hemos hecho encuestas objetivas, no lo decimos porque lo pensamos, lo decimos porque es así. Los trabajadores quieren teletrabajar más. Las ventajas del teletrabajo, la facilidad que les permite el teletrabajo para organizar su agenda personal, su economía, su vida de relación, es tal que son los trabajadores los que piden teletrabajar, no las empresas. Cuando nosotros hablamos con tanto los diputados, senadores, como ahora con el Ministerio de Trabajo, nos hacen la pregunta, ¿pero el teletrabajo es a favor de la empresa o es a favor del trabajador? Y nosotros le decimos, es a favor de los dos. Es decir, el concepto de que esto no es suma cero es un concepto que les cuesta entender. Les parece que aquello que beneficia a la empresa perjudica al trabajador o viceversa. Entonces, la pregunta es, ¿el teletrabajo dónde está? ¿Dónde se para? ¿Quién perjudica? Y la explicación es, no perjudica a nadie. Tanto el trabajador como la empresa toman el beneficio del teletrabajo. Es una modalidad moderna, es una modalidad que adapta el trabajo a la realidad tecnológica y de la cultura de vida que tienen nuestros ciudadanos. Por lo tanto, está a favor. Y esto es un ejemplo más de lo que yo acabo de decir, que creo que buena parte de nuestra política tiene una visión de la realidad anclada en el modelo vertical, rígido del siglo pasado, y no el actual. Veis, aquí Cristian Sousa pregunta si se pueden mencionar ejemplos de cuáles son factores que han impactado de manera positiva en el índice de innovación en los países más innovadores, como por ejemplo Suiza, Suecia, Inglaterra. Bueno, es claro que la atracción, es decir, hay dos formas de crecer, si nos paramos en las exportaciones, se crece por mayor volumen, es decir, produciendo más de lo mismo, o se produce o se crece por mayor valor, es decir, que cada unidad exportada tenga más valor agregado. La innovación es la que crea ese valor agregado. Entonces, la forma de producir más valor es el diálogo entre el sistema de ciencia y tecnología y el sistema productivo. No hay otra forma de crear valor. Argentina tiene, en los dos extremos tiene potencia, tiene un buen sistema científico-tecnológico y tiene un buen sistema empresarial, pero no tiene un buen diálogo entre los dos. Es decir, el aprovechamiento de la innovación es reducido, es limitado. Tal vez en el segmento de la biotecnología sea el mejor ejemplo en Argentina de que han producido empresas de alto valor a partir de desarrollos de bioeconomía que han salido de la Universidad del Litoral, caso de Raquel Chang, bueno, casos ejemplares que tiene Argentina de cómo su sistema de biotecnológico ha producido valor económico. Pero no son tantos los ejemplos, son ejemplos más bien limitados. La clave está en una buena articulación entre lo que se llama vinculación tecnológica. En Argentina no funcionan bien las unidades de vinculación tecnológica. No es que no haya, no es que no estén creadas, es que no producen. Hay que revisar el sistema de vinculación tecnológica argentino porque estos dos extremos, este puente que debería haber entre la creación científica tecnológica y el mercado, es un puente muy reducido. Creo que ahí hay una clave que nosotros debemos revisar como país. Luis, ahí has tocado un poco en línea con lo que pregunta Adriana García, que es ¿qué reflexión hacer sobre la formación universitaria?
Es decir, qué cambios, y si tenés sobre eso, si tienen desde Argencon alguna mirada respecto de cómo debe modificarse la formación, por supuesto, si es posible consejos sobre la ingeniería, pero en general la información para el desarrollo de la economía del conocimiento, la formación universitaria. Bueno, no siendo ingeniero, no me animo a dar ningún consejo a los ingenieros, pero de esto hemos hablado con Aníbal Cofone, por ejemplo, en varios sectores. Argentina necesita tener formación profesional especializada. Es decir, el ingeniero tiene que ser un ingeniero, digamos, con toda su potencia, con todo su valor. Ahora, no solo necesita esa formación especializada, también necesita salidas laborales intermedias. Creo que en ese camino, ese trayecto intermedio, las universidades no son hábiles, no han creado esquemas que vinculen, digamos, la formación al mundo laboral en forma eficaz. Me parece que hay un camino doble, hay un camino de pensar y mantener la calidad del profesional especializado, del personal experto, y otro camino que es un camino menos desarrollado, que es una adecuada formación de carreras intermedias, que a mí yo las veo en el ámbito de la universidad, no en de los institutos técnicos. Me parece que no esto es un tema del INET. Me parece que las propias universidades deberían tener su propuesta de carreras intermedias más adaptadas a la necesidad del mercado. Si no, ocurre lo que ocurre en informática. En informática, los chicos que empiezan a sus carreras, pronto se encuentran que tienen capacidad laboral y son tentados por el mercado y abandonan las carreras. Y quedan a medio camino. Es una pena. Ahí creo que Luis, hay un tema que es central, que es en este cambio, que es inexorable, y por otra parte creo que lo mejor que puede pasarnos como país es entender que nosotros no vamos a modificar la realidad. La realidad de por sí trae muchos beneficios, pero la realidad se va a imponer en mayor o menor tiempo, y si nosotros no entendemos esos cambios, bueno, tendremos menos beneficios de los mismos. Yo creo que acá hay una pregunta que también gira alrededor del futuro del trabajo y de la organización como país que tenemos, que es de Ignacio Loncieme. Él lo que pregunta es cómo ves vos el rol de los sindicatos, cómo debería reformularse, si querés, le sumo yo, el vínculo de los sindicatos con los trabajadores y con los empresarios para potenciar esto. ¿Qué es lo que está pasando en otros países? Perfecto. Creo que es una pregunta inteligentísima, porque bueno, Argencon tiene empresas que abarcan una docena de sindicatos distintos. Argencon no es una entidad que tenga una especialización en un convenio específico. Por lo tanto, lo que voy a dar es una opinión general. No puedo particularizar de ninguna realidad específica, de ninguna industria y sindicato, ¿no? Pero a mí me parece que el sindicato tiene un valor sustancial en este siglo, que es el de fomentar el desarrollo profesional de sus miembros, el crecimiento en la capacitación de sus miembros. A mí me parece que el principal rol de los sindicatos hoy en día es levantar el piso de conocimiento de sus afiliados para que accedan a mejores oportunidades laborales. Me parece que esa es la clave. Y creo que hay sindicatos que han trabajado y que están trabajando en ese sentido en forma positiva. Me parece que la clave del trabajo hoy en día es el conocimiento. Por lo tanto, si el sindicato tiene como esencial, como misión principal, el desarrollo de oportunidades para sus miembros, es en el fomento no del turismo, no de la salud, sino del conocimiento de sus afiliados. Me parece que esa clave... Y hay algunos políticos, yo escuché, por ejemplo, a Labaña hablar específicamente de este tema en la última campaña. Me parece que es un concepto muy válido, el que decía que él veía un rol principal de los sindicatos en la formación, en el levantamiento de la capacidad a través del reskilling, a través de la capacitación en el trabajo, ¿no? Creo que ahí está. Luis, aquí hay una pregunta más específica, pero te la hago, tal vez tengas algo en tu radar. Emanuel Herba pregunta, bueno, para los que quieren expandirse hacia el mundo desde Argentina, si vos estás saltando de programas que permitan insertar exportación de servicios de ingeniería, incluso específicamente para personas autónomas, pero en general para la promoción de servicios de ingeniería, de exportación. No, en particular de ingeniería no te puedo hacer ningún comentario específico. Sé que Argentina digamos, tiene
mayor capacidad de producción que de exportación en conocimiento o en la práctica de ingeniería, y creo que es una capacidad subexplotada, pero honestamente no soy hábil para dar una respuesta específica en cómo serían esos proyectos, esas formas de vinculación. Bueno, Luis, con esto hemos tomado todas las preguntas que están pendientes. Quiero invitar una vez más, porque tal vez alguno quiere sumar a esto, incluso si no es una pregunta, es un comentario, es bienvenido, antes de que cerremos y que hagamos alguna conclusión final. No sé si alguien, acá veo que entró una pregunta más, la vemos un momento. Acá hay una pregunta, Luis, que dice, de parte de Roberto Castillo. El ingeniero Roberto Castillo dice, cada vez más una parte importante del esfuerzo y los logros de la innovación derivados de la aplicación del conocimiento, sobre todo por parte de las pymes y profesionales autónomos, se orientan al perfeccionamiento de los procesos industriales, como producción de bienes o prestación de servicios, y de este modo contribuyen a mejorar la competitividad de la oferta en Argentina de exportación. ¿Qué instrumentos o programas de incentivos se ofrecen en este campo? Un poco en línea con lo que decías, específicamente en el campo de la innovación de los procesos industriales, ¿no? Yo creo que una buena forma de promoverlo es, a ver, ¿cómo es la promoción del sector? Uno puede promover las industrias que ofrecen innovación tecnológica, innovación digital, o puede promover la demanda, que sería facilitarle a las empresas que están en las distintas cadenas de valor la adopción de tecnología. En ese sentido, por ejemplo, el ministro Kulfas anunció hace cosa de 2 semanas un programa para ayudar, creo que a empresas pymes, no recuerdo exactamente el nivel de las empresas, la posibilidad de financiar o ayudar la adopción de transformación digital, aplicado a distintos campos, incorporación de tecnologías digitales, IoT, etcétera. Me parece que es una forma eficaz de hacerlo. Es decir, no solo promover la oferta de la innovación y de la transformación digital, sino promover la demanda, que me parece una forma más, tal vez más tácticamente más productiva. Yo creo que Argentina necesita el foco. Es decir, hay que entender el empresario argentino. El empresario argentino es un empresario que está tan atacado por la inmediatez y por las dificultades del corto plazo que es difícil establecer en el mapa mental de un empresario una inversión de mediano plazo. Y las inversiones de renovación digital implican necesariamente un mediano plazo. Por lo tanto, hay acá una crisis, un conflicto, que es el tema de cómo hacer para hacer sobrevivir las empresas a la medida o simultáneamente a su desarrollo y su adaptación digital. Es decir, hay que reingenierizar el avión en el vuelo. Y este es un tema que no siempre es sencillo de hacer, depende mucho de cada cadena de valor y cada especialidad. Pero yo creo que una forma de hacerlo me parece que es ayudarle al empresario a que tenga por lo menos capacidad financiera para financiar esos proyectos. Luis, hay un comentario más que te lo paso. Dice, ¿cuál es el nivel de impuestos, aranceles, retenciones de Argentina para exportar servicios frente a otros países? Vos has dado algunos datos de comparación, tal vez puedes darnos una visión global de eso. Es decir, ¿cuáles son las barreras? Y si no está esa información, ¿cómo se puede lograr? ¿Cuáles son las barreras a algo que es básico, ¿no? Que es, que si uno entiende, yo recuerdo, les cuento una anécdota, hace unos 4 o 5 años atrás, en una visita que hice a California, al Silicon Valley, me reuní con un gurú de la innovación que se llama Steve Blank. Steve Blank ha sido un inversor muy importante, que ha generado por lo menos 8 empresas a nivel unicornios en el Silicon Valley, como parte de ser uno de los inversores principales de esas empresas. Tiene también una excelente presentación del origen del Silicon Valley, cómo se creó el Silicon Valley. Que derriba varios mitos, y tiene un libro que se llama Los 4 pasos para la epifanía. La epifanía es la innovación. Y la pregunta que le hice en aquel momento en su casa fue, bueno, ¿cómo veía la Argentina? Mi idea era invitarlo a la Argentina. Y me dio una respuesta que creo que por lo menos es para reflexionar. Me dijo, mira,
Yo no conozco la Argentina, no estaba en la Argentina, pero estuve mirando un poco antes de que tengamos esta reunión y vi que en la Argentina hay 40 o 45 millones de habitantes. Y lo que noté claramente de la experiencia nuestra de invertir y de dónde están los casos y cómo funcionan, es que los países y los sistemas, diría yo, más que los países, que es un concepto que empieza a trazar los sistemas que funcionan y que generan innovación, por lo menos reúnen 100 millones de habitantes. De manera que claramente hay una relación entre la exportación, participar de mercados externos y la generación de valor y de innovación, por varias razones, la sofisticación de la demanda, las posibilidades de diversificar, etc. Entonces la pregunta que te hago en línea con la que está hecha en el panel nuestro de participaciones y preguntas es ¿cómo estamos con esas barreras y esos aranceles respecto del mundo? Bueno, hay, los dos datos más fuertes es que primero Argentina tiene muy pocos tratados de doble tributación con una gran cantidad de países, con lo cual el exportador argentino paga sobreprecios por el withholding tax que no se pagan desde otros países. Chile, por ejemplo, tiene una plataforma de exportación mucho más fina, mucho más trabajada que la nuestra, justamente porque ha tenido muchos años de desarrollo de su cancillería de tratados de doble tributación con gran parte del mundo. Argentina no lo tiene, por lo tanto, cualquier exportador argentino ya se tiene que enfrentar al withholding tax que representa la exportación a distintos países. El segundo tema es que nosotros pagamos un derecho de exportación. Los servicios pagan en Argentina un derecho de exportación, hoy en día es el 5% del valor bruto facturado. Esto es una barbaridad de dinero que no se pagan en otros países, evidentemente. Con lo cual, el exportador argentino de algún servicio de conocimiento ya parte como de 2 escalones abajo, pero 2 escalones muy importantes abajo. Y esto cierra muchísimos mercados. Y esto también es una de las causas o de las motivaciones por las cuales las empresas muchas veces se instalan, empresas argentinas se instalan en otros países para exportar desde otras plataformas. Lo cual obviamente empobrece al mercado local. Por eso te di dos de esos costos fiscales o esos costos tributarios que son gravosos acá en Argentina. A pesar de todo eso, hay que reconocer que nosotros hemos logrado que casi el 8% de nuestras exportaciones nacionales sean de servicios de conocimiento, lo cual es un mérito fantástico. Lo que pasa es que eso no puede sostenerse en el tiempo. Yo creo que hay un serio riesgo de que Argentina pierda posiciones y que esos 6.000 millones se caigan, que no pueden sostenerse. Tenemos una pregunta que es bien de coyuntura, pero te la hago. Mañana habría una reunión en el Congreso, en el Senado, entiendo. ¿Cómo ves el avance para la ley? Bueno, nosotros hemos insistido muchísimo en que la ley de economía de conocimiento se vote y se vote rápido, porque el no tener una ley y tener este limbo, esta incertidumbre, es paralizante, definitivamente paralizante. Con lo cual la expectativa es en un cierto sentido positiva. Tenemos algún ruido de que alguna reforma quieren poner sobre la reforma, es decir, pensemos que esta ley que se presenta al Congreso ha sido presentada por el Poder Ejecutivo, con lo cual el Congreso, con mayoría oficialista, le haría una reforma a la propia ley presentada por su gobierno, con lo cual estamos ahí en un territorio que no sabemos bien de qué se trata, esas reformas que se quieren introducir. Más allá de eso, es necesario tener una ley. Es necesario tener una ley, y una ley rápido, porque no tener nada como tenemos hoy en día realmente es destructivo. Luis, bueno, creo que estamos sobre el horario, hemos abierto a preguntas, creo que hay muchísimas más seguramente. El tema es central, te pediría un cierre, una conclusión. Bueno, creo que de toda charla surge un tono pesimista o un tono, digamos, y esto no debería ser. Argentina tiene acá un potencial tremendo en la economía del conocimiento. Tiene la llave de su futuro. Esto va a ser más valioso que la economía de la soja. Es más sustentable, es más rico, socialmente es más virtuoso. Es decir, Argentina tiene acá una llave de su futuro. Si todo el siglo pasado se creció en base a la educación pública y en base a la cultura que se generó con la ley 1420 de educación pública y gratuita, nosotros necesitamos tener
una especie de nueva ley 1420, una refundación de Argentina en base al conocimiento, porque tenemos las capacidades, tenemos la posibilidad de hacerlo. Yo agradezco a esta invitación y básicamente los convoco, porque esto es una cuestión de predicar. Tenemos razón, no hay duda que tenemos razón, con lo cual hay que predicar y llegará. Más tarde o más temprano, pero llegará. Muchas gracias. Juan, perdón, Juan hace una pregunta, Luis, te la transmito, la última, es cuál es el estado de la ley, si la ley está aprobada en diputados y detenida en senadores, si ese es el estado actual. Sí, hay una ley 27506 votada el año pasado que está no reglamentada. Sobre esa ley se presentó una reforma este año que fue aprobada en diputados, tiene media sanción de diputados y se llevó a senadores. Y en senadores está bloqueada, digamos, está no tratada todavía, no hay dictamen de comisión. Lo que se rumorea es que senadores introduciría alguna reforma sobre la reforma, digamos, que le llegó de diputados. Y que eso debería volver a diputados para ser votada finalmente. Este es un poco el cuadro que tenemos hoy en día. Bueno, Luis, les agradezco a todos los participantes. Creo que este es un tema verdaderamente clave. Estamos frente a un punto de inflexión. Me parece que si no entendemos que el mundo no es que va a cambiar, ya cambió, que la Argentina hoy tiene por delante un enorme desafío de entender ese cambio y que su dirigencia política, su dirigencia privada, su dirigencia universitaria, cada uno de los lugares, su dirigencia sindical, no logra entender ese cambio, la Argentina quedará retrasada, como está empezando a notarse ya en los números, y será cada vez más difícil lograr el desarrollo sustentable, revertir muchos de los desafíos que hoy tiene el país. Me parece que tenemos que ver cómo trabajamos de manera conjunta para lograr ese cambio cultural, es central. La Argentina, como dije antes, y con un grupo de personas estamos trabajando en esa agenda también. La Argentina ha logrado imponerse a sí misma la república, la democracia, pero tiene que lograr ahora imponerse a sí misma una agenda real de crecimiento sustentable, y el pilar principal de ese crecimiento sustentable es el conocimiento en este siglo. Me parece que desde el Centro Argentino de Ingenieros tomamos esto como una de nuestras líneas principales de actividad, por eso hemos promovido este debate y lo vamos a seguir haciendo. Y te agradecemos especialmente, Luis, por el trabajo que hace Argencon, por el trabajo que haces vos, que hace todo el equipo, y planteamos hacia adelante en ese cambio cultural que trabajemos de manera conjunta y que entendamos que estas dos leyes de las que hablamos son importantes, son claves para que el país avance y que se hacen falta varios otros instrumentos que logren potenciar el talento argentino y que tenemos que lograr que esos instrumentos se transformen en realidades. Así que nuevamente, muchas gracias a vos y a todos los participantes y seguimos dedicados a esta agenda que es la agenda tal vez más importante para los próximos años. Gracias. Gracias.